Vamos ahora a estudiar cómo se comportan los errores en el caso del método de Euler aplicado también justamente al oscilador armónico. Recordemos lo que era la definición de nuestro error, que era el cálculo de la diferencia entre lo que nosotros estimamos es el valor de la función, que sería esta solución exacta x evaluada en t sub n, menos el valor que estamos calculando con la iteración que sería el x sub n. Recordemos que en general nosotros vamos a tener que tener una estimación del x en tn y no podemos directamente siempre calcular con que tenemos la solución exacta. Ahora, en el caso del oscilador armónico amortiguado sí tenemos y podemos hacer la comparación correspondiente. Pero en general vamos a tener que tener un algoritmo para poder calcular esto. Ahora, ¿cómo lo puede uno hacer para tener una expresión? Para ello podemos hacer lo siguiente, podemos recordar que nosotros estamos tratando de calcular una posición o una función para un tiempo t sub n más un delta t. Y el error va a ocurrir. Supongamos que nuestro valor que tenemos en x de t sub n sea exacto, y ahora justamente al agregarle un tiempo, esta función va a tener una cierta calidad de estimación. Ahora, si yo miro esto, yo puedo, por ejemplo, considerar que delta t es pequeño comparado con el tiempo que tengo, y en consecuencia se podría realizar un desarrollo de Taylor alrededor de un dt sumamente pequeño, y obviamente vamos a tener como primera aproximación la misma función, pero con dt igual a 0, que es este de acá. Después vamos a tener la primera derivada de x pues, multiplicado por dt, y después vamos a tener la segunda derivada de x multiplicado por dt al cuadrado, y después vienen otros términos de ese tipo. Ahora, si comparamos, esto corresponde a nuestro f, que queda multiplicado por delta t en la iteración que tenemos con Euler. Y esto, en consecuencia, corresponde a una corrección, lo cual lo podríamos ver como una primera estimación del error correspondiente. Así que nosotros podemos ahora mirar esta ecuación, recordar de que tenemos esta relación para el de x igual a un f, que tenemos esta expresión para iterativamente terminar el x sub n más 1, y ahora podemos en consecuencia definir que el error que teníamos, el error que voy a tener que agregar por iteración, hay que estimarlo, este error va a ser sencillamente este término de acá. O sea que el error anterior que yo tengo, a ese error le voy a tener que sumar este error nuevo para obtener el error total sumado que yo tengo en n más 1. El tema es ahora justamente estimar este factor y con eso tener una idea de qué tan preciso es nuestro cálculo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir esto como el incremento del error, que es la derivada evaluada en t igual a t sub n. Nosotros técnicamente podríamos eventualmente, si es que conocemos x, obviamente se puede calcular la derivada, pero aquí vamos a tener que hacer una estimación numérica de este factor de acá. Y eso se puede hacer en forma bastante simple. Después, con él se puede calcular en forma acumulada el error total que está presentándose. Veamos entonces definir nuestro error local, y para ello lo podemos de hecho también calcular. Aquí tenemos que el error que estaríamos sumando cada vez en el NA o salto o iteración va a ser la segunda derivada de x multiplicado por un medio por dt al cuadrado. Ahora, la forma como uno puede escribir esta segunda derivada es sencillamente con el valor en xn más 1 más el valor en xn menos 1 menos dos veces el valor en x. El un medio queda tal cual. El delta t cuadrado acá se simplificó con el delta t cuadrado. Ahora, si uno mira en forma directa acá, yo tengo que el xn más 1 menos un xn es esta función evaluada en xn, y el xn menos 1 menos xn, o sea, lo podemos escribir al revés, menos xn menos, o sea, xn menos el xn menos 1, me daría la función en xn menos 1. En consecuencia, con estas dos funciones acá, yo tengo una estimación del error correspondiente. Este sería mi error de una iteración. Ahora, uno puede introducir un tipo de cota para justamente evitar que los errores se vayan compensando, y yo podría entonces, en forma simplificada, sencillamente tomar el valor absoluto de esta diferencia. Y esto correspondería a mi error de truncación, o sea, error local de truncación. ¿Por qué? Porque cada vez que yo estoy haciendo una iteración, me equivoco en la estimación de la pendiente, y eso va a llevar a que yo voy a truncar algo, no voy a tener la precisión porque la serie Taylor no fue desarrollada para más elementos, trunqué la serie Taylor y el error corresponde al término que estoy aquí evaluando, pero no estoy considerando en el cálculo. Así que el local
truncation error en n va a ser justamente esta diferencia de la función evaluada en xn menos la función en xn menos 1. Y obviamente la función f la conozco. Un medio del multiplicado por delta t. Y la solución total va a ser, o sea, el error total va a ser la suma, que nuevamente acá tenemos estos valores absolutos para que no se me compensen, y acá voy a tener que sumar sobre todos estos intervalos para obtener el error global. Ahora acá está el código, primero en Java, justamente de nuestro caso acá, este es cualquier función, pero lo interesante es que incluimos ahora el tema del error. Entonces, si acá vemos, acá hay una función cualquiera, eso no es lo que interesa, pero en esta parte de acá se incluyeron ahora los factores de error. Aquí tenemos el LTE, sub n, está definido acá, y acá tenemos el total, el error total, que lo tenemos el GE. Así que ahora vamos aquí a agregar esta columna, aquí están seteados inicialmente en 0, porque los valores iniciales no tienen errores, son los valores que son. Así que aquí en la primera vuelta nos va a dar errores 0. Pero ya en la próxima tenemos que calcular justamente este local truncation error con esta diferencia, en que voy a tomar el f en este punto n más 1 y le voy a restar el f en este punto n. Lo voy a multiplicar por delta t y lo voy a tomar un medio. Y además tomé la función de la biblioteca matemática ABS para justamente sacar el valor absoluto y no tener efectos de compensación. Así que acá yo estoy directamente calculando el error de esta iteración. Y aquí tengo la parte de suma total en que le estoy agregando a la suma que ya llevo el último error. En consecuencia, aquí ahora me aparecen estos dos y yo no tengo que reasignar el LTE porque ese se calcula en cada vuelta nuevo, pero sí tengo que reasignar el GE porque justamente el valor viejo va a tener que asumir el valor nuevo que ya tiene esta nueva parte agregada. Eso es directamente Euler, método de Euler, justamente con la estimación de los errores. Podemos hacer caminar este código para ver qué forma tiene. Lo vamos a copiar. Aquí ya abrí el programa para poder compilarlo. Acá está cargando. Vamos a elegir Java. Vamos a sobreescribir lo que tenemos acá. Esperemos que corra sin problemas. Nos vamos a ir un poco más abajo acá. Hacemos el run. Aquí está corriendo. Y ahora vamos a poder ver los resultados. Corrió sin errores. Acá tenemos la función t, o sea, el tiempo. Acá tenemos xn, bn. Acá tenemos el error. Entonces, si vemos acá, la primera vez está en 0, y luego tiene 0,0015, y el error total obviamente tiene el mismo valor porque estamos recién sumando. Ahora, en la próxima vuelta, el error nuevamente es algo así como 0,0156, que es un poco menor al que teníamos antes, pero este acá ya está incluyendo este de acá y este de acá, por lo cual es un poco superior. Y aquí nuevamente el próximo, en que tenemos nuevamente un poco 15, un poco mayor nuevamente, y acá tenemos el valor que se sigue incrementando. Okay. Esa es la forma directa en que uno puede jugar con estos valores y puede estudiar directamente el error. Ahora, si yo quiero reducirlo, yo tengo dos formas. Yo puedo reducir el tiempo, con lo cual hago cada iteración más precisa. O sea, yo, por ejemplo, aquí podría directamente escribir, en vez de esto, podría escribir, por ejemplo, 0,1. Y para ello, ahora, como yo quiero la misma cantidad de tiempo, me va a tener que aumentar la cantidad de iteraciones. Entonces, veamos lo que teníamos recién. Acá habíamos llegado a un error total de 0,00625. Si yo lo hago correr de nuevo ahora, interesa el acumulado porque ese es el que me está indicando cómo me está yendo. Acabo de achicar el tiempo, pero con eso tengo más iteraciones, así que puedo tener problemas con eso. Y obviamente el total, o sea, no obviamente, pero el total acá resultó un poquitito más bajo, o sea que estoy mejorando. Y uno puede seguir. Ahora, aquí hay un mínimo en alguna parte en que uno puede seguir haciendo este cada vez más pequeño, perdón, este tiempo de acá, uno lo puede ir achicando. Recordemos que esto está en la parte del main, del programa principal. Uno puede seguir achicando esto, pero yo tengo un límite, porque en algún minuto el error por tener que calcular muchas veces, acabamos de ver aquí que la tabla se volvió más larga, tengo muchos más valores, en consecuencia cada iteración comete su error, entonces aquí hay dos cosas que compiten. Si yo achico este intervalo, voy a obtener mejores resultados, pero si lo achico a su vez, voy a tener que iterar más veces, y lo cual echa a perder el resultado, y en alguna parte hay un óptimo. Entonces, una vez que uno ha trabajado esto,
ya conoce el error, entonces empieza a optimizar, empieza a reducir este delta t y con eso automáticamente aumenta el tiempo y lo tiene que hacer hasta que llega al mínimo. Ese es el valor en consecuencia con el que yo puedo trabajar. Así que cuando hay que optimizar, una de las tareas que hay que hacer es justamente correr el sistema y después optimizarlo. Hay que buscar de achicar el delta t para llegar al valor más pequeño posible, que va a ser el error con que yo vivo. Adicionalmente tenemos acá el mismo código para el tema Python. Lo único que ha cambiado acá nuevamente es que tengo aquí las ecuaciones de error que teníamos la vez pasada en Java, es exactamente lo mismo, no hay una cosa muy distinta. Y acá tengo el mismo tema para el caso de C++. Acá en C++ tengo nuevamente los nuevos comandos que están acá, que son iguales al caso de Java. Y lo mismo ahora se puede aplicar para lo que es Euler-Richardson, que lo único que cambia, recuerden, la única diferencia de Euler-Richardson es que ahora acá tengo que sumar las dos velocidades, la Bn y la Bn más 1, para hacer el promedio de las dos, con lo cual aumento la calidad, pero acá también tengo la parte en que voy a calcular el error de una iteración y el total, y uno podrá comparar, por ejemplo, Euler con Euler-Richardson para la misma función. Lo mismo aquí corre para Python, también acá tienen las dos cosas, tienen el típico caso en que estoy calculando los errores, el LTE y el GE, pero a su vez acá tengo el tema de la suma de las dos velocidades para reducir el error de la estimación de la función, de la derivada. Y lo mismo para C++. Queda un tema pequeñito todavía adicional, acá está en C++, nuevamente los mismos códigos acá para la iteración de los errores, etc. Queda un solo pequeño tema todavía que no habíamos visto, que es uno de los problemas que todavía puede ocurrir y que hay que estar atento. O sea, uno directamente el error lo va a reflejar, pero uno tiene que elegir con cuidado ese tiempo delta t, porque incluso algunas veces se va achicando, pero puede de repente volverse nuevamente más grande y volver a achicarse. O sea, no es que va directamente a un mínimo, puede ir oscilando y uno puede encontrar un punto en que va a ser un mínimo. Pueden haber varios mínimos y uno puede buscar el mejor. Lo que es bastante complicado que realmente ocurre es que la solución se vuelve inestable. Eso, en este caso, por ejemplo, si yo tomo esta ecuación de acá y uso este tiempo en este caso es de x, no de t, y uso este incremento, entonces la solución sería con, no me recuerdo, acá con delta x igual a 1, que es más grande, uno tiene la línea roja. Pero cuando yo pongo delta t 0,7, uno entra en un tipo de resonancia del proceso iterativo y cada vez aumenta la amplitud, se echa a perder. O sea, directamente voy a tener una oscilación, de hecho, que no es real, porque la función real es tipo exponencial y acá yo tengo ya en esta una oscilación, pero acá tengo una oscilación mucho más grande. Entonces hay que tener también cuidado, no solamente de buscar el mínimo, también hay que fijarse de no llegar a un punto en que la solución se vuelve inestable. Y en ese caso, claramente, el resultado no tiene ningún sentido físico. Esa es la forma como uno puede ahora trabajar los errores. Veamos ahora cómo podemos mejorar la función. Vamos a ir nuevamente ahora a otro método que es más preciso, que es el método Runge-Kutta.